Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Cruz Ruax, comunicador ambiental, y estamos en este ciclo de conversaciones Yo Voto Ambiente, un ciclo impulsado principalmente con el objetivo de intercambiar ideas y conocer las posturas y propuestas de los principales temas de la agenda socioambiental, ¿no? Poder hacer un seguimiento de cómo esta agenda es llevada adelante por los partidos políticos y lógicamente por sus candidatos. Así que en ese baile, en ese juego es que estamos. Este espacio es impulsado principalmente por Alianza por el Clima, por Ahora Qué, por Correntinos contra el Cambio Climático, Sustentabilidad Sin Fronteras y EcoHouse. Son todas organizaciones de la sociedad civil apartidarias que proponen que se pueda profundizar y debatir sobre esta agenda, la agenda socioambiental. También queremos agradecer el acompañamiento por parte de Amnistía Internacional, de Econews, de Change.org y contar con el apoyo técnico de Huerta Coworking y Oliver Agency. Habiendo dicho todo esto, vamos a meternos de lleno con nuestro invitado de hoy, Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy lindas las adhesiones. Bueno, muchas gracias. Importantes y prestigiosas. Vamos a ver entonces cómo podemos, de alguna manera, conocerte un poco a vos y conocer cuál es la agenda ambiental que vienen trabajando para la Ciudad de Buenos Aires, que es una agenda que la tiene un poco rezagada tal vez o poco profundizada, y en algunos casos dentro de los mismos ciudadanos se toca de oído en muchas de las movidas, ¿no? Como que no hay una historia política ambiental tan grande tal vez. En principio, como para poder entender una cuestión más de contexto y de cómo sos vos como persona, como candidato, como político, ¿qué mirada tenés en relación de la crisis climática que estamos atravesando? Bueno, yo creo que hace 2 años, cuando fui candidato a diputado, me hicieron una entrevista a ustedes parecida a esta y les dije que estaba despertando mi conciencia ambiental como consecuencia de la lectura de algunos textos que me habían llegado, donde veía que había un problema que era transversal, ¿no? Que no tenía que ver solamente con el reciclado, con los desechos plásticos al mar, sino que tenía que ver con cómo producimos, cómo consumimos, cómo se distribuye, o sea, cómo vivimos. Y desde ese lugar creo que me empecé a interesar mucho más en lo ambiental y hoy forma parte, te podría decir, del cuerpo más importante de valores de mi discurso, tanto público como privado. O sea, en mi casa hablamos de las consecuencias ambientales de los residuos que generamos en casa, por ejemplo. Es un tema de conversación y la verdad es que, como le vengo diciendo a muchos entrevistadores, me parece que no tenemos conciencia como sociedad de los problemas ambientales, al punto tal que yo estoy seguro que dentro de muy pocos años, tal vez en el próximo debate a jefe de gobierno, el tema ambiental sea el tema más importante. Y llama la atención cómo, teniendo en cuenta esta proyección, seguimos sin ver un problema que en el mundo hoy está ocupando, te podría decir, la centralidad de los temas de agenda pública. Los temas que vamos a desarrollar y sobre los que vamos a intercambiar no solo son de interés para los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que aplica en realidad para la discusión sobre la construcción de ciudades sostenibles, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso y lógicamente siempre partiendo desde esta ciudad, en materia ambiental, ¿qué prioridades se deberían atender? Digamos, ¿cuáles son esos grandes temas que la ciudad tiene que empezar a trabajar en materia ambiental? Bueno, a ver, lo típico, ¿no? O sea, desde la expansión de la red de subte, porque hay que reemplazar la matriz de transporte y la matriz energética de la ciudad, pensando en formas de movilidad no contaminantes o que no quemen carbono por lo menos, hasta, digamos, la posibilidad de repensar toda la infraestructura urbana para ahorrar energía y para poder readaptarse a las condiciones climáticas de lo que está por venir. O sea, uno tiene en la cabeza siempre como 2 líneas, ¿no? Reducir los gases del efecto invernadero y adaptarse a las consecuencias. Y las grandes ciudades en el mundo van en esa línea. Amplían el subte porque desincentivan el uso del auto y entonces eso es una forma de contribuir a emitir menos gases y al mismo tiempo readaptan su infraestructura urbana porque saben que van a tener, por ejemplo, un régimen de lluvias más intenso. Cuando hablas de esa readaptación de infraestructura, vamos a ponerlo un poco más simple. ¿A qué nos referimos? ¿Qué nos podemos imaginar? Y a mí, por ejemplo, algo muy elemental. Me preocupa mucho que en el Código de Planeamiento Urbano se avance sobre los pulmones de manzana porque quita superficie absorbente. O sea, cuando hablamos de espacio verde no hablamos solamente de entretenimiento, ¿no? Ni siquiera hablamos solamente de emisión de oxígeno y de reducción de carbono. Hablamos también de superficie absorbente. Hoy estamos impermeabilizando la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si cambia fuertemente el régimen de lluvia, probablemente, por más que Macri diga que no se inunda más, se va a volver a inundar. Y hay que pensar entonces en todo un sistema de desagote pluvial que seguramente va a tener que dar respuesta a un nivel de estrés mucho mayor del que habíamos imaginado en el siglo XX. Si las cuentas no me fallan, vos sos habitante, podríamos decir, o vecino de Boedo, ¿no? Uno de los barrios que también menos espacios verdes tiene. 4 metros cuadrados por...
yendo un poco a esto de conocer un poco a Leandro Santoro, Sí. ¿qué recuerdos tenés de ser un pibe moviéndote por un barrio con pocas propuestas en ese sentido? Lo que pasa es que mi vieja laburaba en el Parque Centenario y yo siempre fui de Almagro, Boedo y Caballito. Finalmente, hace 20 años que tuve la suerte, un poco más, que mi vieja se ganó el bingo, me compró un departamento, o sea, lo conté 20 veces, se ganó el bingo acumulado y me compró un departamento en Boedo, y entonces adopté Boedo como lugar de residencia, ¿no? Pero durante toda mi vida me desarrollé en esos 3 barrios, así que siempre fue el Parque Centenario y el Parque Rivadavia los lugares de referencia. Ya después, cuando nacieron mis hijas y yo ya vivía en Boedo, iba a la Plaza Martín Fierro, digamos, que es San Cristóbal, digamos, Sí, ¿no? por Cochabamba. Exacto. Que hay una calecita y todo ese tipo de cosas, pero entretenido. Pero la verdad es que el tema del espacio verde se sintió muchísimo con la pandemia. O sea, yo la pandemia la pasé en la casa de mi compañera, éramos novios en ese momento, ahora ya convivimos, y en la casa de ella en un dos ambiente. O sea, fue una desesperación todo ese proceso de la pandemia, y cuando empezamos a salir, creo que todos valoramos mucho más los espacios verdes. Hoy se siguen haciendo actividades deportivas, recreativas en las plazas porque me parece que de alguna manera aumentó el valor que le damos a los espacios verdes. Te podría decir que para Boedo era solamente un tema de agenda de los que estaban politizados. Y después de la pandemia empezó a ser una preocupación mayor, ¿viste? Pero creo que no forma parte. Si vos le haces una encuesta a la gente del barrio, ¿cuáles son tus problemas? Te va a poner una lista enorme. No sé si la falta de espacio verde va a ir primera, porque además todos asociamos a la vida urbana con el cemento y el asfalto. Entonces, como que no nos damos cuenta que hoy las ciudades en el mundo se vegetalizan. Bueno, sobre eso es interesante porque si partimos de datos del censo 2010 nos encontramos con que en materia de espacios verdes en esta ciudad tenemos 5,5 metros cuadrados por habitante, mientras que ciudades como París, Nueva York tienen más de 20 o arriba de 30. Berlín. En ese sentido, políticas concretas que se puedan pensar para incentivar y para proteger los espacios verdes que tenemos en la ciudad. Primero creo que hay que sembrar por lo menos 100.000 árboles de diferentes especies y de copa ancha, para poder brindar servicios ambientales. La Reta hizo algo diciendo que iba a sembrar, no, sembró un carajo y los que sembró se murieron, porque tan importante como sembrar es mantener el árbol. Es más, el cuidado del árbol es más costoso incluso que la siembra. Pero necesitamos por lo menos 150.000 árboles y hay lugares dentro de la geografía de la ciudad para hacerlo. ¿Por qué de copa ancha? Me interesó el detalle. Porque lo estudié porque cuando me empecé a preocupar por el tema del ambiente, empecé a darme cuenta que había algo que se llamaba servicio ambiental. Entonces, que el servicio ambiental es que, vamos a ponerlo así, filtra el carbono y emite oxígeno, o sea, que es lo que permite la vida. Pero además el árbol tiene muchos otros servicios, por ejemplo, absorbe el ruido. O sea, se vive mejor en lugares con follaje verde que en lugares donde no existe. Entonces, hablando con un especialista, me dijo, mirá, el tipo de árbol que necesita la ciudad es un tipo de árbol de copa grande porque es el que brinda los servicios ambientales. El árbol nos brinda servicios ambientales en la parte verde, no en el tronco. Entonces necesitamos que tenga muchas hojitas y esas hojitas son las que producen todos estos servicios ambientales. Sobre esto que mencionás me quedo pensando también en una conversación que tuve con Lara Suárez. Lara Suárez es una chica de 13 años que vive en La Favorita, en las afueras de Mendoza, de la ciudad de Mendoza. Y La Favorita es un barrio popular en donde tienen muy desatendidos por parte de lo que es la política pública y la gestión, las plazas y los parques de los barrios populares. Y ella me contaba, por ejemplo, cómo atravesaban los chicos y chicas las olas de calor en Mendoza y que en sus plazas no tenían ni árboles para cubrirse con sombra. Parte del servicio ambiental que brinda el árbol es regular la temperatura. Que la primera vez que me lo dijeron yo pensé que era una exageración y después me dijeron no, hay diferencias de 4 a 7 grados en barrio de acuerdo a la cantidad de vegetalización que tengan. Eso es como un dato súper importante. Segundo, los árboles tienen que ser de distinta especie, o sea, distinto tipo de árboles. No puedes tener solamente una especie, porque si le agarra una plaga te los mata a todos. Entonces tenés que tener... que sea variado, diverso. La variedad, exactamente. Después otra cosa que me dijeron los catalanes, que me pareció muy interesante, el verde te tranquiliza. Por eso los campus universitarios, están en general sobre áreas verdes y por eso los millonarios pagan tanto por tener acceso al verde. El verde te tranquiliza, no solamente te da los servicios ambientales indispensables para la vida, sino que además te hace mejor persona. Mirá, me hablas de millonarios, de verde y la tranquilidad y me estás dando un pie fantástico para pasar a un siguiente tema,
que tiene que ver con Costa Salguero, ¿no? Un espacio que muchas personas que viven en la ciudad o mismo en los alrededores de la ciudad la han conocido tal vez a Costa Salguero más por la posibilidad de mirar al río, ¿no? En una ciudad que principalmente le da la espalda a esa zona, Costa Salguero es como la que más le permite a los habitantes poder mirar hacia el río, poder disfrutarlo de alguna manera. ¿Qué planes tienen para Costa Salguero? ¿Están pensando políticas para poder recuperar el contacto de las personas con el río? A ver, ahí hay un problema elemental que es el transporte. O sea, es difícil llegar. Y también pocas ciudades en el mundo no tienen un subte o un tranvía que vaya hasta el aeroparque. No vamos a entrar en la discusión de si hay que trasladar el aeroparque o no. Yo creo que el aeroparque no tendría que estar ahí, pero va a ser un quilombo dar ese debate, digamos. Lo cierto es que, siendo que está tan cerca de Ciudad Universitaria, del aeroparque y de la costa del río, sería razonable que haya un sistema de transporte público más eficiente, que podría ser un tranvía o un subterráneo, que para mí sería lo ideal. O sea, hay muchos motivos que justifican la inversión. En segundo lugar, lo que creo que hay que hacer es estatizar eso. O sea, así de simple. O sea, recuperarlo, en realidad es del Estado. Lo que pasa es que el PRO lo quiere vender para hacer un emprendimiento privado de barrio náutico de lujo, con helipuerto, que vale $9.000 el metro cuadrado. Te digo todo esto para que nos demos cuenta que no es algo pensado para los estudiantes universitarios que van a la FADU, ¿no? Que también podría ser, porque uno podría decir, bueno, estamos cerca de la ciudad universitaria, pensemos una villa universitaria para ayudar a los pibes a que se puedan independizar, a los que estudian en la universidad pública, que tienen buen promedio. Bueno, nosotros creemos que lo que hay que hacer es un gran parque público y en todo caso esa villa universitaria tratar de utilizar algunos departamentos que tiene el Estado o algunos edificios que tiene el Estado para poder impulsar una política de vivienda que además contribuya a que la meritocracia no sea solamente un chamullo, sino que sea una posibilidad real, igualando las condiciones y las oportunidades de todos. Pensando un poco en los efectos puntuales del cambio climático, mismo atendiendo que venimos de uno de los veranos que rompió récords históricos en términos de medición de temperatura, sí, mismo acá en la ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional registró las temperaturas más altas en los últimos años, lo que nos deja pensando, bueno, cómo podemos prepararnos para estos efectos. Por ejemplo, olas de calor. No es lo mismo para un pibe, una familia que tiene ventilación en su casa, que tiene aire acondicionado, a cualquier casa de un barrio popular que tal vez no tiene esa preparación. ¿Cómo se puede hacer desde la política pública para trabajar la agenda de adaptación pensando específicamente en los barrios populares? Hay que instalar populares? la necesidad de vegetalizar la ciudad. En el caso de los barrios populares, las villas de la ciudad, todo es mucho más terrible. Hay un árbol cada 80 personas. Un árbol cada 80 personas. Pero la verdad que no es un tema de agenda pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente lo ve como un esnovismo. Lo ve como un esnovismo. A ver, cuando tenés un quilombo como el que tenés con el tema del déficit habitacional y el problema de los inquilinos, cuando tenés un quilombo como el que tenemos en la ciudad con la falta de vacante, 25.000 familias sin poder ubicar a los pibes y todo lo que eso significa en la logística familiar, cuando tenés un problema como el que tenemos con el colapso del sistema de salud pública, cuando pasan las cosas que pasan en esta ciudad tan injustas, ¿viste? Hablar de vegetalización a un sector de la sociedad le suena raro, le suena como algo que haces cuando te sobra la guita, pero primero tenés otras prioridades que resolver. Yo creo que no, y por eso lo estoy tratando de instalar. O sea, yo hablo mucho del 330-300, o sea, se supone que nosotros podríamos mirar, deberíamos tener una ciudad desde la cual poder mirar desde la ventana de nuestra casa, al menos 3 árboles, que el 30% de nuestro barrio esté vegetalizado y que vivamos a 300 metros de una plaza. ¿De dónde salen esos números? Y de Europa. Digamos que son los tipos que están pensando este tema, porque obviamente tienen más margen, porque hay situaciones que están más encausadas o resueltas, digamos, ¿no? No es algo que se me ocurrió a mí, o sea, es algo que investigando me di cuenta, hablando con los catalanes, que podía servir como norte. A ver, hay que vegetalizar, es así de simple. Es todo el proceso contrario al que propone la derecha. ¿Qué te propone la derecha? Torres, cemento, asfalto, ¿no? Y es todo lo contrario. Son terrazas verdes, parques lineales, parques verticales. Es comprar tierra privada y hacer parque público. Es defender la tierra pública y no privatizarla y transformar esa tierra pública en algo que sea de acceso para todas y todos. A diferencia de lo que hicieron con el tiro federal, que con el verso del Parque de la Innovación terminaron armando un negocio inmobiliario. Entonces es el camino contrario al que la lógica de la mercantilización de la sociedad está proponiendo, que para colmo de males es una lógica, no sé si hegemónica, pero mayoritaria hoy. O sea,
Si nosotros decimos que el Estado se tiene que ocupar de comprar tierra privada para transformar esa tierra privada en parques públicos, es exactamente lo contrario de lo que mayoritariamente hoy se está sosteniendo en el debate público nacional. ¿Se entiende? Y bueno, ¿pero por qué la derecha niega el cambio climático? Porque no hay forma de enfrentar el cambio climático que no sea con la intervención del Estado. Y limitando y regulando los procesos sociales. Es exactamente lo contrario a lo que dice Milei o Marra acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo si quiero, me compro una Ferrari y la pongo a 200 km por hora porque el motor me da para ponerlo a 200 km por hora. Y si no, no, ¿para qué tengo una Ferrari? Y vos le decís, che, no hay un código de tránsito, no podés. Bueno, lo mismo es con el tema del ambiente, la barbaridad que dijo Milei diciendo, yo tengo todo el derecho del mundo a contaminar los ríos y después voy y lo pago. Todavía no termino de entender cómo es ese razonamiento, pero es un razonamiento que se justifica en la idea de que la única lógica que se aplica en el comportamiento humano es la lógica del mercado. Entonces todo tiene precio y costo, precio económico, ¿no? Bueno, es todo lo contrario a eso, por eso creo que es tan difícil instalar lo ambiental. Si vos aceptás que hay un problema de calentamiento global y de cambio climático, tenés que aceptar que no se puede producir cualquier cosa ni consumir todo lo que te dé. Voy a hacer un reduccionismo, pero vamos a jugar un poco. Instalar y profundizar la agenda ambiental es tan difícil como ir en contra de los negocios inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más difícil. Es mucho más difícil. Ir en contra de los negocios inmobiliarios, hay mucha gente que reacciona, incluso desde la derecha, por una cuestión ética. Sí, yo quiero libertad de mercado, pero no para los amigos del poder. ¿Entendés? Desde el libre mercado uno puede estar en contra de los negociados inmobiliarios. La agenda ambiental es mucho más complicada, porque implica asumir que no podés hacer lo que querés. Te voy a decir una cosa que es súper contraria al sentido hegemónico. Es limitar la libertad individual. O sea, el verdadero desafío que tenemos es construir un consenso que nos permita vivir en comunidad, y para eso hay que limitar la libertad individual. Por ejemplo, no podés pagar para contaminar. No se puede consumir sin límite, porque los recursos naturales son finitos. ¿Entendés? La forma de producir, pero no lo estoy hablando en términos personales, obviamente, ¿no? Lo estoy planteando como sociedad. O sea, no se puede derrochar recursos escasos porque no hay planeta B, como se suele decir. Entonces no estamos jodiendo con esto, ¿no? Se hablaba de que en 100 años mencionabas, por ejemplo, iba a ser imposible la vida. Ahora están hablando de mucho menos, estamos hablando de mis nietos. No, estamos en la década de acción ahora, citando, digamos, a las Naciones Unidas, y si de acá al 2050 no hacemos una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Punto no retorno. Exactamente. Pienso en cuanto a lo que mencionabas sobre contaminación de ríos y cómo el mercado puede regularlo. Digamos, bueno, cómo tenemos otros ejemplos como mismo dentro de nuestro país, en donde no necesariamente sucedió de ese modo. Pienso, por ejemplo, casos de utilización del recurso del agua en provincias como Mendoza, como San Juan, etcétera. Bueno, sobre todo en las provincias cordilleranas con crisis hídrica y donde el sector privado, digamos, no está privatizada el agua en términos no sé, constitucionalmente o con alguna especie de código, pero sí sucede en la práctica cuando viene una empresa y te cambia el curso de un río, un arroyo o un deshielo, ¿no? Por eso. A ver, yo te voy a poner un caso más sencillo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué nos oponemos a la construcción de torres de lujo en Costa Salguero? Entre otras cosas porque es una pared que prohíbe la entrada de brisas del río. Sería vender, o sea, las brisas del río. Y eso impacta sobre la temperatura de la ciudad. Si vos tenés una pared enfrente del río, eso hace que toda la ciudad sea más calurosa. No existe si yo tengo plata me construyo acá la torre que me gusta, ¿me entendés? Porque hay una tensión entre lo público, lo colectivo y lo individual. Profundizando un poco en tema de vivienda, digamos, queremos tocar ese tema, lógicamente entendiendo que si hablamos de la agenda ambiental en las ciudades, es imprescindible poder hablar de la calidad de vida de los habitantes, poder hablar de el ambiente y el entorno, ¿no?, que se construye. Dentro de eso entra la cuestión de viviendas. Hay considerando esta creciente preocupación que tenemos por el acceso a la vivienda a precios asequibles, que genera que en Cava tengamos muchos pibes y pibas que no pueden vivir solos. Mientras que, según datos del ENRE, contamos con que más de 200.000 viviendas están vacías. ¿Cuál es el enfoque y estrategia para abordar este problema de los alquileres en la ciudad?
y garantizar que se promueva un desarrollo urbano que sea inclusivo? Bueno, primero hay que modificar el Código de Planeamiento o el Código Urbanístico. ¿Empezando por dónde? A ver, porque vos no podés incentivar la constructividad sin límite. O sea, vos no tenés que construir para la especulación inmobiliaria o para la especulación financiera. Tenés que construir en función de las necesidades de la gente. O sea, y hoy no se construye, por ejemplo, viviendas de 3 ambientes en los barrios del sur. Es difícil hasta inclusive conseguir para comprar nuevas, digamos, ¿no? Se construye mucha vivienda de lujo y monoambiente para alquilar de Airbnb. En segundo lugar, porque también hay que orientar la construcción hacia zonas donde son más necesarias para el desarrollo de la vida y no para el desarrollo de la especulación inmobiliaria, ¿no? Te quiero decir, esta parte por donde estamos nosotros grabando este video está explotado de carteles que dicen vendo y carteles que dicen no al nuevo código urbanístico. Supongamos que seguimos en esa lógica, ¿no? Que la ciudad continúa, vamos a poner un escenario de ficción, la ciudad continúa en ese escenario en donde se prioriza la construcción de viviendas de lujo o de pequeños departamentos para Airbnb. ¿Qué podemos esperar? El proceso de gentrificación. Está todo estudiado, que es que la gente se vaya de la ciudad, ¿no? Y que diga, mi barrio está mucho más lindo, pero yo ya no vivo ahí. ¿Entendés? Y una ciudad solamente para el turismo, una ciudad sola, un gueto, o una ciudad de departamentos vacíos, como es Puerto Madero, donde finalmente lo que terminan haciendo es transformando el suelo en una especie de refugio de valor. O sea, Buenos Aires no es un banco para que venga la gente que tiene pesos y no sabe qué hacer con esos pesos y los dolarice a través de la construcción de metros cuadrados. Porque es el problema. ¿Por qué se distorsiona el mercado? Porque la vivienda dejó de ser un bien de uso, ¿no es cierto?, para ser un bien de ahorro, ¿entendés? O sea, la gente no construye ni compra para vivir. Construye y vende o compra para transformar pesos en dólares. Igual es un fenómeno global. Acá está muy exagerado porque tenemos un problema inflacionario grande que distorsiona mucho más el mercado. Pero hoy en el mundo, en una ciudad, cualquier ciudad europea, un pibe está cobrando una piba 1.800 euros, 1.500, a veces menos, se habla de los 1.000 euristas, y una propiedad está arriba de 250, 300.000 euros. O sea, es inaccesible, se fueron muy arriba los precios de la vivienda y quedaron muy retrasados los salarios. ¿Por qué? Hay una burbuja ahí, ¿entendés?, que está cambiando todo. Por eso es tan importante tener una política para los inquilinos. Porque hoy un pibe y una piba, digamos, inclusive mucha gente, aunque pudiera, decide no comprar porque prefiere tener la guita puesta en otro lugar o viajar o invertir financieramente y alquilar, pero resulta que ahora tampoco tenés oferta, entonces te tenés que ir a los conurbanos. Me sorprende, Leandro, que dentro de los ejemplos que ponés tenés como muy estudiado, o por lo menos nos llevás mucho para pensar en las ciudades europeas. ¿Por qué eso? ¿Es un modelo a imitar de alguna manera? Y a mí me partió la cabeza Barcelona, porque Barcelona tenía el mismo drama que teníamos nosotros, y Ada Colau, que fue la alcaldesa anterior, llega a ser alcaldesa porque le dieron un movimiento de inquilinos. Y además lo pongo porque cada vez que hablo de intervención del Estado te acusan de comunista. También hablo mucho de la regulación de Airbnb tal cual Nueva York, no porque nos vaya a servir ese modelo, sino para decirle a los lúmpenes de derecha de la Argentina, mirá que cuando estamos hablando de intervenir en el mercado no estamos imitando las políticas de Moscú o de La Habana. ¿Entendés? Estamos imitando las políticas de las ciudades más importantes del mundo, porque además Buenos Aires, no la Argentina, pero sí Buenos Aires, está en un club de las 15 a 20 capitales más importantes del planeta, que tiene problemas globales muy parecidos. ¿Entendés? Por ahí la relación entre Francia y Argentina es muy desigual, pero la relación entre París y Buenos Aires es menos desigual. ¿Entendés? Entonces, este fenómeno de gentrificación o el fenómeno de desanclaje entre los precios de los salarios y los precios del valor de las propiedades es un fenómeno global. El fenómeno del Airbnb, por ejemplo, del cambio en las formas de viajar, después de la pandemia, la gente viaja más. Y ya los pibes y las pibas, yo cuando empecé a viajar, cuando tenía 19, 20 años, me iba a un hostel. Digamos, hoy se alquilan un Airbnb. Sigue habiendo hostel, supongo, pero digamos en general te sale más o menos lo mismo y te conviene más porque te cocinas ahí, no te rompes las pelotas. Entonces, eso cambió. El fenómeno mucho desde las provincias se viene mucho también a las pensiones, como en barrios como San Telmo, claro. Demás, también se da mucho. Uno de los sectores que más contribuyen a las emisiones en las grandes ciudades es el transporte. Algo estuvimos viendo de tu campaña
¿Qué estrategia de movilidad sostenible planean llevar a la ciudad? ¿Cuáles van a ser esas acciones en corto y en largo plazo? Bueno, una es el tema de la expansión del subte, la otra es la inclusión de la bicicleta eléctrica. La expansión del subte es la misma propuesta que Marra dice que le robó tu equipo. No, él dice que le robamos lo del subte las 24 horas. Le robamos, a ver, yo lo hablé con la gente del sindicato, te imaginas que no me voy a tirar a hacer una propuesta de esta naturaleza si no tenía hablado con el sindicato, con los metrodelegados. Obviamente fueron, en realidad la propuesta me la trae a mí mucho tiempo antes los metrodelegados. Esa entonces es de dejar operando el subte 24 horas. 6 días a la semana, dejando un día por línea para que se puedan hacer las tareas de mantenimiento. Y entonces no te estabas refiriendo a eso Sino específicamente. la expansión de la red. La expansión. Expandir, claro. ¿Qué barrios hay que conectar? Y La Boca, Barracas, Núñez, Agronomía, Villa del Parque, La Paternal, hay un montón de barrios que debería llegar el subte porque se votó hace 20 años la ley 670 que obligaba a la ciudad a crear un fondo de expansión del subte que funciona, una empresa que funciona, que se base para ampliar el subte. Tenemos la empresa, hay 400 empleados, hay un fondo para expandir el subte, no se construyó ni un metro. ¿Por qué? Bueno, que lo explique el PRO. Dicho lo cual, expandir la red de subte es una parte. La otra parte es la democratización de la bici, otra idea de los catalanes, pero que me parece que suma. Barcelona tiene montaña, entonces como tiene muchas pendientes, usan la bici eléctrica. ¿Por qué? Porque es, digamos, muy fácil bajar, pero después es difícil subir. Entonces la bicicleta de pedaleo asistido te sirve también para subir y para que no queden todas las bicis que alquilan, digamos, lo que sería acá la ecobici, en la parte baja de la ciudad. Pero ¿por qué la podríamos usar nosotros? Para que la use la gente mayor. ¿Vos viste alguna vez un tipo o una mina de 60 años, 65 años en esas bicis naranjas? Muy rara vez. No, en general no. Bueno, si estuviesen con pedaleo asistido sería más fácil, digamos, ¿no? Y obviamente lo que hay que hacer es incentivar el uso del auto. O sea, yo tengo auto porque tengo una hija en San Isidro, mi hija mayor vive en San Isidro, aprendí a manejar de grande, pero trato de no usarlo. Yo voy a laburar en subte, en el E. Y después camino hasta el E, tengo que caminar 8 cuadras hasta el E, yo vivo 8 cuadras más al sur de San Juan, en la avenida San Juan, y después tengo que caminar bastante, depende de dónde vaya, a veces si voy al Congreso o si voy a la Casa Rosada, a la legislatura. Ahí camino menos, pero es la que nos toca. Leandro, última pregunta y ya pasamos a un juego cortito en donde tenemos ahí como algunas paletas preparadas, ya las vamos a ir viendo, súper conocidas. Otro sector responsable de la mayoría de los gases de efecto invernadero que se producen en la ciudad es el consumo energético. ¿Tienen planes para disminuir nuestra huella de carbono? Y sí, claro, por supuesto. A ver, las oficinas públicas deberían ser más eficientes, digamos, ¿no? En la utilización y reutilización de la energía. Eso está claro, y además deberíamos tener un programa para readaptar la vivienda privada incluso. Digamos, nosotros gastamos mucha energía al pedo. ¿Qué sería readaptar la vivienda privada? Y hay formas, por ejemplo, desde los materiales que se utiliza para la construcción hasta el tipo de construcción que hacen que vos puedas gastar más o menos en energía. No solamente económicamente es más costoso, sino que energéticamente es más costoso. Entonces, el tipo de vidrio que usás, hay cosas muy específicas, pero que permiten, no solamente porque uno lo primero que piensa es la instalación de paneles solares, pero no es solamente eso, o las lámparas de bajo consumo, ¿no? También es el tipo de materiales que usás y es más o menos térmico, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir hacia una construcción más sustentable, y la construcción más sustentable es meternos también con el tipo de materiales para garantizar que las nuevas propiedades que se construyan, o las refacciones de las actuales, sean sustentables ecológicamente. O sea, el mundo va hacia eso también. El punto es que si nosotros queremos ser una capital global o queremos ser... ¿Son medidas que se pueden incentivar en el corto plazo? Sí, se pueden. A ver, lo que pasa es que yo creo que en algún punto, como somos, nos la vamos a tener que poner en la frente para darnos cuenta y vamos a tener que hacer un cambio muy, muy drástico. Porque a mí me cuesta instalar el tema de la agenda, a ustedes me imagino que también debe pasar, la agenda ambiental, porque la vemos como algo muy lejano. Y no es lejano, no es lejano. O sea, el tema de las inundaciones no es lejano. Yo estoy tratando de hablar de las, como se dice, de las islas de calor ahora. Pero yo estoy desarrollando esta campaña en invierno. Estoy con pullover ahora. O sea, está comprobado que mientras vos menos vegetalizás o más lugar le das a la torre y menos al espacio verde, las ciudades son más calurosas. No es lo mismo que yo te lo cuente esto si tenemos 47 grados de temperatura a que si te lo cuento y tenemos 16 grados. ¿Entendés? Para colmo se da esta singularidad, digamos, pero la verdad es que, por ejemplo, hoy en Europa
y vuelvo a poner el caso europeo, pero por el tema del verano y del invierno, y en Estados Unidos fueron temperaturas muy extremas, muy extremas. Entonces, es inevitable hablar del calentamiento global y del cambio climático y de cómo las ciudades se tienen que adaptar, porque la gente no puede salir a la calle. Y esto es muy veloz. Estamos hablando de 5 años, un cambio brutal en 5 años. A ver, ojalá que me equivoque, que se equivoque la ciencia, que en realidad, ¿viste? Pero la verdad que todas las proyecciones son espantosas. Todas las proyecciones que hay, todos los ensayos que hay, todos los modelos que existen, son todos que te dejan, ¿viste? Paralizado, porque no estamos hablando de algo que le va a pasar, ¿viste? A las próximas generaciones. Estamos hablando que le va a pasar en 20, 30 años. Sí, también es real que los que caminamos y vivimos en todos los distintos barrios, nos movemos a pie, nos tomamos el colectivo, etcétera, lo tenemos muy al alcance. A veces lo que nos preguntamos de las organizaciones de la sociedad civil es cuánto entienden de esto funcionarios, funcionarias o referentes de los principales partidos políticos que llevan un tipo de vida que es muy distinta a la de cualquier tipo o tipa que viva por la ciudad de Buenos Aires. Y no sé. Por ejemplo, en tu espacio político o cuando debatís con otros espacios políticos, ¿notás que hay que se profundizó el conocimiento sobre esta agenda? No noto eso. Es más, noto que no es un tema que preocupa demasiado. Es más, creo que es un tema que no me va a traer un solo voto. Lo digo igual porque es lo que pienso. No va a traer un solo voto. A ver, estamos frente a la aparición de un liderazgo como el de Milei, que logra niveles de adhesiones altísimas de gente muy joven diciendo que el calentamiento global es un invento del comunismo. En el 2023. Donde no solamente no existe mal comunismo, sino donde en ningún país serio del mundo se discute el calentamiento global. Mira, yo pondría igual en duda cómo pensar o definir a un joven votante de la Libertad Avanza. Días atrás estaba dando un taller en escuelas secundarias y estábamos hablando del cambio climático, un seminario de cambio climático, y entonces les pregunto cuántos sabían del cambio climático. En esta escuela en particular justo no sabían, una escuela pública de Vicente López, y les pregunto quiénes conocían a Milei, y levanta la mano todos, algunos se ríen, se sonrojan, todos lo seguían en redes. Claro. Y cuando les pregunto si sabían qué era el comunismo, no tenían ni idea. ¿Sí? Entonces, de ahí a comprender el mensaje también hay una distancia. Obvio, pero por eso a ver, lo que sí me parece que es indiscutible es que estamos frente a un cambio climático que está transformando todo, ¿viste? A ver, lo que pasa es que tu pregunta es, ¿la sociedad cómo está respondiendo? Yo creo que nosotros en Buenos Aires estamos respondiendo bastante mal a este tema. No es un tema de agenda. No es un tema de agenda. En segundo lugar, hay referentes que lo niegan. Yo puedo entender, a ver, te voy a poner un ejemplo. Larreta no niega el calentamiento global. Es más, habla del calentamiento global y dice tener políticas ambientales. Te pueden gustar más o menos, pero está dentro de su agenda. Sí, presidió el C40, vinieron alcaldes de todo el mundo. Hablando bien de Larreta lo estoy diciendo, ¿eh? Sí, inclusive te podría decir Jorge Macri, no lo escuché mucho hablar del tema, pero seguro por ahí piensa más parecido a Larreta de lo que puede llegar a pensar, por ejemplo, Marra. Sí, tienen un plan de acción en Vicente López para el cambio climático. Bueno, pero estoy hablando, no estoy hablando de toda la derecha en general, estoy diciendo, ahora, la aparición de una derecha en particular que niega el calentamiento global, pero como ayer negaba también la utilidad pública de las vacunas, o que tiene referentes que sostienen de manera pública, y no en chiste, en serio, que la Tierra es plana, loco, o sea, es motivo. Yo entiendo que por ahí estás enojado, que tenés bronca, que tal vez adherís a un proyecto sin estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero yo también estoy seguro que mucha gente que lo vota a Milei no está de acuerdo con la venta de órganos ni con la libre portación de armas, y uno podría decir, estás haciendo una generalización. Ok, pero estamos dejando pasar cosas, como también con el tema del terrorismo de Estado, esto porque es un programa, digamos, de cuestiones ambientales, pero no es gratis para una sociedad dejar pasar este tipo de cosas. ¿Entendés? Porque si un político comete una infracción ética porque es corrupto o se lo ve en un barco tomando champán, nos parece un espanto y es verdad, y es un espanto y es absolutamente condenable. ¿El político que te dice que el calentamiento global no existe? ¿Y que los desaparecidos no son 30.000 sino son 8.000? ¿Que nos parece normal eso? Es un delirio, porque después, cuando ese político gobierna, bueno, no le vas a poder reclamar nada, porque la gente sabía lo que estaba haciendo. O sea, hoy el mundo requiere que el Estado intervenga de manera dinámica y muy activa
en procesos que son muy traumáticos. Es traumático cambiar la forma de consumir, la forma de producir, la forma de movernos, es traumático. No le gusta a nadie, es incómodo. O sea, nosotros vamos con un discurso que va en contra de la comodidad. Inclusive en mi propia casa vos te debe pasar lo mismo. Reciclar es un problema, no es agradable reciclar. Tener 2 tachos de basura, ver qué carajo hacer, sí, viste, con los residuos, cómo los... Es un problema. Y vivimos en una sociedad donde se glorifica la comodidad y el confort. Y nosotros le estamos diciendo a la gente, che, te voy a avisar una cosa, el auto, que además era un ideal aspiracional, no va más. Tenés que ir en bondi, o tenés que ir en subte, o tenés que ir caminando. ¿Viste? Y el tiempo que vos le dedicabas a cocinar, bueno, ahora es otro tiempo, porque, ¿viste? Y después tirar la basura. ¿Qué piensa un porteño promedio? Piensa en cerrar la bolsa y en tirarla al contenedor y se acabó. Razonablemente. Se supone que alguien se ocupa de eso. Ahora, lo que nosotros le estamos proponiendo, yo sin ser un militante ambientalista, estoy tratando todo el tiempo de construir un discurso y de comprometerme mucho más con esto, es decirle a la gente, che, te voy a proponer otra cosa que no te va a gustar porque es menos cómodo, es más molesto, pero es indispensable para mantener la vida en el planeta. ¿Qué hacemos? ¿Entendés? Es un garrón, es difícil, y ni hablar en otras provincias donde cuando vos discutís lo de... A ver, yo creo en la minería, responsable, pero no te voy a hacer falluto. ¿Existe tal cosa como No la sé si minería existe, pero a ver, responsable? Se usa mucho, ¿viste? La minería sí. sustentable. ¿Qué es? ¿A qué llaman? Bueno, pero a ver, la pregunta que hacemos es, si queremos cambiar la matriz energética y necesitamos hacer autos eléctricos o celulares, ¿de dónde sacamos el cobre, de dónde sacamos el litio? O sea, sí, ¿viste? O los minerales que se necesitan para la producción de instrumentos menos contaminables, desde celulares hasta la movilidad, ¿no? Porque todos vemos los autos híbridos y nos encanta porque mirá, contaminan menos, no consumen oxígeno, no emiten carbono, o no generan ruido, es bárbaro. Bueno, pero para producir esos autos hubo que hacer minería también. Estamos frente a un desafío. Creo que por lo menos, y esto lo digo desde el conjunto de organizaciones ambientales que digamos, impulsamos este espacio, parte de lo que nos preocupa en torno de la minería, por un lado tiene que ver con la contaminación, pero por otro lado también con el apriete de mafias y de grupos armados a las comunidades que se encuentran en los territorios. Y de eso poco se habla. Y en medios, funcionarios de distintos espacios políticos suelen hablar de la minería solamente si es contaminante o no. Pero de la violencia ejercida a las comunidades, de los aprietes por la madrugada, de los secuestros, de la violencia ejercida sobre los cuerpos, de la psicológica, todo eso no se habla, no hay declaración de eso. Y me pregunto cuántos sabrán de eso, porque con acercarse nomás a una movilización en donde se suben distintas asambleas al escenario y hablan de cómo le secuestran a los pibes o pasan con camionetas con pistolas. En las ciudades no se tiene conciencia del papel que juegan las mineras en algunos pueblos de la Argentina, que son como un suprapoder, que tienen comprados canales de televisión locales, medios, periodistas, políticos. Obvio, sí, coincido. Lo que te quiero decir es que, a ver, es un problema porque es muy incómodo hablar de ambiente. Hay mucha gente poderosa que se pone de la vereda enfrente, hay muchas resoluciones que no son mecánicas ni sencillas. ¿Viste? Y hay muchas cosas incluso que se tienen que resolver, digamos, desde un espacio supranacional. Los brasileros te dicen, che, ustedes no quieren que talemos el Amazonas porque es el pulmón del mundo. Ahora, nosotros queremos hacer soja y queremos vender la madera, pero ustedes dicen, bueno, ¿y qué nos da? Porque el oxígeno que nosotros producimos va para todo el planeta. ¿Se entiende? Entonces hay ahí toda una discusión acerca de, bueno, hay un pasivo también que ellos tienen, que el mundo debería reconocer, ¿viste? Porque si vos tenés recursos naturales y no los explotás, porque al mundo no le conviene, que el mundo sea también... Lógicamente. Bueno, pero es un que nuevo... reconozca esa acción tuya de conservación. Inevitablemente tenemos que ir a un Green New Deal, a un nuevo trato verde. Me quedo con eso y ya te propongo, vamos a hacer este ping-pong con emojis. Podés, permiso, voy a correr esta taza para que puedas ver la paleta. Yo te voy a ir mencionando en este ping-pong algunas cuestiones. Vos podés responder con emoji, apuntaría a cámara nomás. Ya está. Y lo que te diría es, podés agregar lo que vos consideres como podés jugar el emoji. Bueno. Vamos por la punta, te explico qué va. Ese claramente significa nunca. Después tenemos un no me gusta, tengo dudas, me gusta, no sabe, no contesta,
Me comprometo. ¿Vamos? Vamos. ¿Listo, Leandro Santoro? Sí. Expandir la red de subtes. Expandir la red de ciclovías y bicisendas. Con inteligencia, ¿eh? Sin preguntándole a la gente. Aumentar el presupuesto para cooperativas de reciclado. Y preguntan quién tiene la lapicera. Creación de un plan integral de compostaje. Creación de huertas públicas en todas las comunas. Vender Costa Salguero. Ah, ¿cómo? No. Creación de más espacios públicos. Es que no, parece demagogia, pero para mí la agenda, si yo fuese jefe de gobierno, impulsaría esta agenda. A ver, esto y mejorar el aparato social del Estado, salud, educación, salud mental, ¿viste? Todo, y regularla, bueno, lo mismo, si la política de alquileres son las tres cosas que tengo en la cabeza. Y sé que no hay vida posible si no hacemos esto. Capaz que no lo hacemos ahora porque somos cabeza dura y nos tenemos que chocar contra la pared para darnos cuenta, pero el mundo va hacia esto y la ciudad de Buenos Aires va a tener que ir hacia esto. Vamos con la última. Promover la producción de energía distribuida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Distribuida sería que no esté descentralizada la producción de energía. De hecho, hay algunas leyes que hablan del prosumidor, ¿no? Que uno puede proveer la energía y a la vez el excedente distribuirlo. Sí, exactamente, sí, y bueno, me comprometo también, sí, por supuesto. Sí. Que le metes energía al sistema. Sí. ¿Cómo la pasaste? No, muy bien. La verdad es mi agenda. O sea, a ver, yo no soy un militante ambientalista, no soy un estudioso del tema, pero sí a ver, todas las semanas o todos los meses tengo varias lecturas sobre el tema y es un tema de conversación casi te diría cotidiano en mi casa. O sea, ojalá les vaya bien a ustedes, porque si les va bien a ustedes vamos a tener una ciudad y una sociedad más justa y más igualitaria, pero honestamente creo que es el camino, ¿viste? O sea, no es que... Y te repito, o sea, yo creo que este video no me va a traer un solo voto, pero es lo que tenemos que hacer. Así que al revés, cuenten ustedes conmigo. Gracias, Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias a todos los que siguen este ciclo Yo Voto Ambiente y así seguiremos dialogando con los distintos espacios políticos, con los distintos candidatos y referentes para profundizar en la agenda ambiental. Gran abrazo.